Bueno, continuamos en Panorama Cardinal, entrevista central. Nos acompaña la doctora Mercedes Aramendía, presidenta de URSEC. Bueno, bienvenida, doctora. Siempre es bueno hablar de estos temas relacionados con las comunicaciones. Bueno, hoy, ¿cuál es el principal foco? Lograr que se apruebe la ley de medios. Bienvenida. ¿Cómo anda, Fernando? La verdad que, como siempre, muy contenta de tener esta oportunidad de estar con ustedes, de compartir, de conversar y, en definitiva, de estar más cerca, pudiendo intercambiar de primera mano sobre los diversos desafíos y oportunidades que tenemos en todo lo que es el sector de las comunicaciones de nuestro país. Ayer estoy llegando, ayer estuve por Tacuarembó y estas recorridas que hacemos siempre son muy buenas porque nos habilitan a ver de primera mano lo que son las inquietudes, los desafíos, cómo la tecnología desafía muchísimo a lo que son nuestros medios tradicionales, ¿verdad? Y lo difícil que es para algunos poder seguir o llevar adelante esa carrera que la tecnología lleva consigo, que sin duda tiene muchas oportunidades, porque, por ejemplo, ayer estábamos en plena calle y con un celular, un comunicador podía hacer la entrevista, podía grabar con buena calidad, podía tener imagen y todo eso después lo editaba. Y hacer una transmisión seguramente. Podía hacer la transmisión en vivo si quería, también tenía luego para hacer el material y de repente lo subía a una página web o de repente salía en una red social. O sea, vemos cómo la tecnología, las plataformas digitales y todo lo que eso conlleva y que se va desarrollando, por un lado facilita muchísimo, pero por otro lado tiene muchísimos desafíos. Claro. Y es fundamental poder identificar cuáles son esos desafíos para poder justamente trabajar sobre los mismos, teniendo bien en claro cuáles son los objetivos, o sea, cuál es el fin, hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que es bien importante tener eso presente. ¿Cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en nuestro país? Es importantísimo el rol que cumplen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, tanto a lo que es a nivel nacional como a nivel local, porque es fundamental que las personas puedan tener información de calidad, ¿verdad? Que puedan saber qué es lo que está pasando en su localidad, a la vuelta, no que solo sepan, bueno, sí, sin duda lo que pasa a nivel nacional o lo que pasa a nivel internacional, pero uno quiere saber lo que está pasando a la vuelta también. Claro. Y ahí vemos cómo la cercanía, el poder tener acceso, el conocer cuáles son los problemas locales, ayuda a la gente a estar más tranquila, con más confianza, más segura, poder ayudar al otro y, en definitiva, fortalecer lo que es la comunidad y la sociedad. Entonces yo creo, y cada vez estoy más convencida de eso, y estas recorridas que venimos haciendo por todo el país nos ayudan a justamente poder conocer de mejor forma cuál es la realidad y las necesidades que tiene nuestro país y nuestros medios de comunicación, que los medios locales del interior tienen un rol importantísimo en nuestro país y que nosotros tenemos que trabajar todos juntos para que justamente tengamos cada vez más medios que sean fuertes, que sean independientes y justamente que puedan cumplir con ese rol de comunicar, de informar, de dar una voz a todos y que pueda haber información local de calidad. Ahí está. ¿De qué depende, ¿no? que se consoliden esos medios, ¿no? Desde el punto de vista de las comunicaciones? Sabemos que se apuntó, por ejemplo, al tema 5G, al tema Internet, a masificar la llegada de Internet, pero ¿qué otras limitantes puede haber para la consolidación de esos medios? A ver, yo soy una convencida que la regulación tiene que ser para promover, para facilitar, para impulsar. Que la regulación hay que tener mucho cuidado a la hora que regular, porque uno si regula de una manera incorrecta, lo que hace es limitar. ¿Y por qué limita? Porque se termina regulando algo que después no refleja lo que es ni las necesidades, ni la realidad, ni impulsa o va, de contramano de lo que es la innovación o hacia dónde va o lo que los usuarios quieren, que en definitiva lo que nosotros tenemos que estar atendiendo es qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que busca la sociedad, qué es el contenido, el entretenimiento, la información que la sociedad busca o que puede y quiere acceder. Entonces, la regulación tiene que facilitar y tiene que impulsar. Si nosotros tenemos normas vetustas o normas que no responden a lo que es la realidad, o porque muchas veces decimos, si esta normativa se hizo desde un escritorio en Montevideo, ¿cuántas veces escuchamos eso? Claro. ¿Cuántas veces?
Y a nosotros nos pasa que de repente uno cuando regula, de cierta forma diseña, obviamente uno tiene que considerar, aprender de lo que es lo que ha pasado sin duda en su país, o sea, lo que son las tradiciones, el contexto, que eso es clave, pero también hay que aprender de lo que ha pasado en otros países del mundo, porque no hay que salir a inventar la rueda todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el aprender tanto de lo bueno como de lo malo, de otras experiencias, a uno le ahorra bastantes tropezones. Entonces, yo creo que la regulación es un tema que tenemos un debe, que tenemos que trabajar en eso justamente para que se ayorne. ¿Se ayorne a qué? A la realidad. Claro. ¿Verdad? Porque es normal, y esto ha pasado siempre a lo largo de la historia. Si uno, yo soy abogada y una de mis profesoras que yo aprecio mucho siempre contaba que antes de que empezaran los autos con motor y demás, al principio había una regulación que regulaba a una persona que iba caminando, que establecía una determinada velocidad, una bandera, y claro, eso después, cuando ya empezó a haber autos que iban con motor, que había carreteras, que había semáforos, que había otra realidad, que atendía justamente las necesidades sociales, económicas y culturales de las personas, obviamente la regulación se tuvo que ayornar. Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que todos somos testigos de los últimos años. La tecnología ha impactado de una gran medida a toda la sociedad de forma transversal, a todos los diversos sectores, a las diversas verticales, y eso ha desafiado a todos. Claro. Y todos han tenido la obligación de irse ayornando, de irse modernizando. ¿Para qué? Para seguir vigente, para que la gente lo siga eligiendo, porque en definitiva todos vienen a atender diversas necesidades. Y lo vemos en los diversos rubros. Lo vemos de lo que es la banca, como todo lo que fue la fintech, vinieron a desafiar la banca tradicional, y esto terminó en que muchas veces terminaron haciendo asociaciones, se pusieron a trabajar juntos para, en definitiva, atender de mejor forma las necesidades del público. Claro. ¿Verdad? Y hoy por hoy, si uno pregunta, probablemente mucho más la gente que hace muchísimo tiempo que no pisa literalmente un banco, porque tiene la posibilidad de hacer todo de su casa, de su celular, esté donde esté. Y eso beneficia a todos, facilita a todos, ¿verdad? Y lo mismo lo vemos, por ejemplo, en lo que es la movilidad. ¿Se acuerdan cuando empezó Uber en Uruguay, lo que fue? Claro. Que fue algo complejo. Tenía resistencia, luego, bueno, se normalizó. Claro, pero ahí vemos dos cosas que para mí fueron muy buenas. Por un lado, que obligó a los que estaban en el mercado tradicional a tener que mejorar el servicio. Claro. Entonces, antes, por ejemplo, uno llamaba, por ejemplo, a un taxi y no tenía la posibilidad que tenés hoy de pedir un taxi por WhatsApp. No siempre tenías la posibilidad de pagar con tarjeta. Claro. Y que son cosas que a uno le simplifica. Yo por hoy me tomo un taxi y lo pido por WhatsApp. Claro. Y pago con tarjeta, que antes, hace unos años, no podía. Pero entonces yo creo cuando la tecnología viene con una nueva solución que innova, disrumpe el mercado, claro, y a los que están los obliga a mejorar, a innovar justamente para seguir siendo competitivos y atender de mejor manera lo que son las necesidades sociales. Ahí está. Y así como lo vemos en las finanzas, lo vimos en la movilidad, lo vemos en los hoteles con lo que es Airbnb y otras modalidades de alojamiento, que de nuevo, ¿a quién beneficia? Beneficia a todos los usuarios. Lo vemos sin duda en las comunicaciones, lo vemos en el derecho, lo vemos en todas las áreas de actividad. Y entonces, los medios de comunicaciones que justamente comunican, brindan información a las personas, le dan más voz a las personas, ¿por qué van a ser ajenos a esta revolución? Claro. ¿Son ajenos a esta revolución? Creo que todos sabemos que no. Claro. Y creo que todos, en nuestros hogares, somos testigos que cada vez tenemos más opciones. Porque agarramos el control remoto y hoy por hoy el control remoto ya nos da la opción de poner Netflix. Exacto. O nos da la opción de poner YouTube directamente. Claro. Entonces, si uno habla con la juventud, para muchos de la juventud, la televisión es el Netflix, por ejemplo. Exacto. O es el YouTube. Entonces, vamos a seguir diciendo que no ha impactado la transformación digital en los medios de comunicación. Y la normativa se tiene que adaptar. ¿Y qué pasa? La normativa que tenemos nosotros en Uruguay tenía una tradición, lo que es la normativa de medios, que era una normativa minimalista. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos en nuestro país, que es lo más importante, es la base de nuestro país, es la Constitución. Claro. ¿Y qué dice el artículo 29 de nuestra Constitución? Que en Uruguay las opiniones son enteramente libres. Y lo dice clarísimo, clarísimo lo dice. Nosotros también tenemos una ley de prensa que recoge lo que dice nuestra Constitución y dice exactamente lo mismo, es enteramente libre. Yo creo que clarísimo, ¿verdad? Pero bueno, en el 2010, entre el 2010 y 2014,
se empezó a trabajar una ley de medios, que en nuestro país no había una ley que fuera así tan abarcativa como fue esa ley. Esa ley fue muy discutida y se terminó aprobando, como saben, un 29 de diciembre de 2014. ¿Verdad? Vale recordar que ya estaba terminando un periodo electoral, como estamos en ahora, que ahora estamos en julio de 2024, ¿verdad? Y bueno, 29 de diciembre de 2014 se aprobó, se publicó en enero, y bueno, ya en febrero hubo el cambio, ¿verdad? Y en marzo. Exacto. Esa norma es una norma que tiene más de 200 artículos, es una norma que todos los que estamos en esta actividad y que nos toca trabajar con la misma o aplicarla, sabemos que es muy difícil de aplicar. Es la que está vigente hasta la actualidad, ¿no? Es la vigente y es muy difícil de aplicar. Nosotros desde URSEC trabajamos mucho con todo el equipo, tratamos realmente de poder cumplir con todo lo que dispone la norma, pero es una norma muy compleja, porque es difícil la interpretación, hay muchas sentencias de inconstitucionalidad que luego para uno que la tiene que aplicar también le genera incongruencias. Tiene situaciones que todo eso, ¿en qué deriva? Deriva en inseguridad, deriva en incertidumbre. ¿Y para quién? Para todos. Porque es inseguridad para quien está dentro del marco de la norma y la tiene que cumplir, es inseguridad para quien la tiene que aplicar, es inseguridad para todos. Y lo que nosotros tenemos que buscar es dar seguridad, es dar estabilidad. Tenemos que simplificar. Y más con todo lo que es ¿Esa norma también los cambios. complica lo que es la fiscalización? Y a nosotros en muchos casos se nos ha dificultado. Vale destacar que, como decíamos, esta norma es de 2014 y la reglamentación de la norma recién es de junio de 2019. Claro. Estuvieron casi 5 años para reglamentarla. Si es que fue una norma tan simple, no está 5 años para reglamentarla, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, en 2019, mediano de 2019, fue que se reglamentó esa norma, como decíamos, es de diciembre de 2014 y aprobaba un consejo que se llama La Chasca, otro consejo que se llama el Consejo de Comunicación Audiovisual. Además, creaba lo que es el SPRTN, que ahora con el proyecto, mucho de lo que se está cuestionando es que dicen, crea cargos, crea un organismo, que dicen el CIPRATEN. El CIPRATEN es lo mismo que el SPRTN, la única diferencia es que le agrega las vocales de lo que está vigente. Sí hubo algunos cambios respecto a lo que era la integración, que si ahora se puso un escalonado cada 2 años, que entiendo que el objetivo de eso era justamente para darle independencia. Y aparte hay otro tema bien importante con eso. Uno, es que este proyecto de ley, ¿cuándo se mandó? Se mandó en abril 2020. Claro. Entonces no es cuando decimos, ay, se mandó al final para tratar de hacer algo. No, claro. Ahora, vamos a ser realistas. Nuevo proyecto de ley, doctora, ¿qué es lo que cambia? ¿Lo hace más práctico, lo que es la fiscalización, el control? ¿No? Me gustaría marcar esa diferencia. Bien, o sea, el proyecto que se está trabajando, estamos de acuerdo en que no es el proyecto ideal. Ahí va. Pero estamos de acuerdo también en que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si uno ve lo que está vigente actualmente, lo que es este proyecto que ya está en el Parlamento, que ya fue aprobado por diputados, fue aprobado por el Senado, porque el Senado lo hizo modificaciones, por lo que tiene que volver a diputados, es mejor que lo vigente, sin duda. Sin duda, ahí va. Pero sin duda. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. ¿Tiene desafíos? Tiene muchos desafíos. ¿Con esto terminamos de trabajar en la regulación? No, no nos equivoquemos. Claro. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Esto es algo importante que hay que mejorar, pero tenemos que seguir trabajando. Vamos a tener que seguir mejorando eso después. ¿Por qué? Porque la tecnología y la evolución no para. Entonces nosotros, de nuevo, a la hora de regular, tenemos que regular bien. Con esto mejoramos. No es lo mejor, no es lo ideal, pero mejoramos respecto de lo que hay. Claro. Mucho se ha discutido, el otro día nos llamaron al Parlamento y fuimos, y nos preguntaban por el artículo 72 que agregaron en el Senado. Nos decían, este artículo que... El aditivo que incorporó Cabildo Abierto. Exactamente. Sí. Nos preguntaban, no, porque esto está mal, esto limita derechos. La realidad es que si uno lee el artículo, primero que se titula como un derecho para los usuarios. Y si uno lee, bueno, sí, tiene diversas situaciones respecto a lo que es informar de forma integral, que no haya parcialidades, pero que uno dice, esto nos puede llegar a limitar la libertad. O sea, yo vuelvo a lo que decía del principio. Primero que la regulación no es una regulación que uno lee una ley y esa ley es ajena al resto de lo que pasa en todo el resto de la normativa nacional. Nosotros tenemos que integrar la normativa. Así como en la ley de medios no hay disposiciones vinculadas a lo que es defensa del consumidor, defensa de la competencia, porque uno integra
con lo que son las normas específicas de defensa de la competencia y defensa del consumidor. Que ya están vigentes en otros ámbitos, digamos. Están vigentes, son de orden público, ¿verdad? Entonces uno cuando analiza, interpreta y aplica, tiene que aplicar todas las normativas, no porque hay una normativa nueva, todas las demás dejan de existir. Exacto, ahí está. ¿Me explico? Entonces uno tiene esto, pero esto lo tiene que analizar de forma integral. ¿Y cómo se integra esto? Sin duda con la Constitución es la base. Y como decía hoy, el artículo 29 de la Constitución dice claramente que es enteramente libre en nuestro Uruguay. Lo que son las opiniones y también lo mismo con la libertad de prensa. Entonces, porque un artículo se pueda llegar a interpretar de una manera restrictiva a la libertad, es claro que no puede ser. ¿Verdad? Es claro que uno lo tiene que integrar con la Constitución, que la Constitución no está por encima de las leyes y nuestra Constitución es clarísima. Es enteramente libre. Entonces, si me preguntan, para mí, lo que rige la Constitución, este artículo, para mí es declarativo. Y además yo también he hecho mucho énfasis en que es mucho más peligroso lo vigente. ¿Y por qué es mucho más peligroso lo vigente? Porque lo vigente tiene, en esta norma del 2014, se creó un Consejo de Comunicación Audiovisual. El Consejo nunca se llegó a integrar. Pero a fines de 2019, por una ley, se dispuso que en la medida que no estuviera integrado el Consejo, la URSEC era quien tenía que cumplir con hechos cometidos. Los cometidos de ese Consejo son un montón, pero un montón. O sea, casi el abecedario completo. Y en esas múltiples letras y competencias que tiene, dice claramente que el Consejo tiene que controlar los contenidos y tiene que sancionar. Dice controlar, fiscalizar y sancionar los contenidos. Eso es mucho más peligroso que este artículo 72, que es declarativo. Es mucho más peligroso lo vigente. Entonces a veces me preguntaron incluso, me dicen, entonces ¿por qué no se quejaron antes de lo vigente o de que en ese momento se aprobó eso? Exacto. Por supuesto que yo no tengo la respuesta, no sé por qué en su momento no se quejaron, pero la realidad es que eso no se ha aplicado. O sea, no se ha aplicado ni en un gobierno del Frente Amplio, que fue quienes lo aprobaron en el 2014, después desde el 2015 al 2019, el Frente Amplio siguió gobernando y fueron quienes reglamentaron esa norma. Y tampoco formaron el Consejo, que el Consejo era el que lo tenía que aplicar. Y en el 2019, bueno, se dijo, URSEC lo tiene que hacer. Y nosotros que estamos del 2020, que nosotros somos una comisión directiva, que estamos integrados por, bueno, yo soy quien la presido, pero bueno, el burro se dice último, así que tenemos un representante de Frente Amplio, Pablo Siles, también un representante del Partido Nacional, de Gustavo Delgado, y estamos todos trabajando siempre, por supuesto, con nuestros acuerdos y desacuerdos, que siempre son buenísimos, y todo suma. Yo siempre celebro mucho el tema de que haya discrepancias y que haya diferencias, porque soy una convencida de que desde las diferencias y de las discrepancias uno puede crecer, porque aparte nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo, y la realidad es que no se equivoca el que no hace nada. Exacto. Entonces está buenísimo tener esa retroalimentación y poder tener otra visión que nos ayuda a hacer de mejor forma el trabajo. Yo creo que nosotros, desde que estamos en 2020, hemos tratado de hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Pero la realidad es que el Consejo nunca se formó. Claro. Entonces, claro, hay cosas que nunca se llegaron a aplicar. Y nosotros hemos aplicado todo lo que hemos podido aplicar con los recursos que tenemos. Pero sí, es una norma muy compleja. Y yo creo que lo que hay que apuntar, considerando a lo que es la transformación, es justamente a simplificar, a facilitar. Y esto aparte también, esto no es ni de gobiernos ni de partidos políticos, esto es fundamental para lo que es la democracia, para lo que es que los medios de comunicación de nuestro país sean medios que tengan libertad, que tengan fuerza, que puedan ser independientes y que en definitiva puedan cumplir con su rol social, que es tan importante para el desarrollo social, cultural y económico de nuestro país. Bueno, luego de esa visita al Parlamento, ¿no?, explicando todo esto, ¿qué expectativas, ¿no?, que se pueda votar, que se pueda aprobar en diputados? Y bueno, la realidad es que o sea, el Gobierno Nacional de abril 2020 fue que mandó este proyecto. Exacto. O sea, estamos hace ya más de 4 años en que estuvo trabajando y analizando el mismo. Por supuesto que depende de los parlamentarios. Por supuesto que por nuestra parte entendemos que simplificar,
dar seguridad es bien importante, porque incluso para nuestra propia planificación, ¿verdad? Claro. Para saber cuál es el presupuesto que necesitamos, hacia dónde vamos trabajando, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, si se cambia la norma, obviamente hay cosas que también se modifican la forma. Entonces, para nosotros es bien importante poder tener seguridad y para poder hacer de mejor forma nuestro trabajo y un mejor uso de los recursos. Y sin duda que para los medios también, ¿verdad? Claro. Para poder tener más seguridad, para saber cuáles son las reglas. Y sabemos todos que la claridad en este mundo de incertidumbre, en este mundo donde lo que tenemos es una ola de información, tener seguridad, saber qué es lo que rige, qué es lo que nos rige, saber cómo se interpreta, a todos nos ayuda y nos simplifica la vida. Claro. Si se hubiese aprobado enseguida, ¿qué hubiese cambiado en esta gestión de la URSEC? A ver, yo creo... Bueno, son suposiciones. Son suposiciones, ¿verdad? Sí. Yo creo que, a ver, probablemente si se hubiera aprobado en su momento, creo que muchas cosas los recursos que tenemos lo hubiéramos podido enfocar en determinados temas. Creo que hubiéramos tenido más seguridad y nos hubiera ayudado a facilitar y a simplificar muchísimos procesos. Y creo que probablemente hoy ya estuviéramos hablando de una tercera o cuarta fase o pasos en lo que es esta evolución, ¿verdad? Porque incluso si uno ve los números, los datos, durante el 2020, esto se mandó en 2020, pero si uno ve cómo evolucionó, cómo cambió el tipo de consumo que hacen los usuarios de lo que son los servicios, ha cambiado drásticamente, ¿verdad? Mucho se ha cuestionado ahora, o se ha dicho de esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo de autorizar un consorcio en Montevideo, ¿verdad? Para nosotros está muy bien hecho. ¿Por qué creemos que está muy bien? Incluso URSEC hay un informe que es muy correcto, es correctísimo para mí, desde mi punto de vista de lo que es defensa de la competencia, porque en esta era, que todo cambia rapidísimo, el tema de que se colabore, que se coopere entre los diversos actores del ecosistema, de los diversos roles, de lo que es el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, tenemos que trabajar todos juntos. Claro. Y entonces, y hay que concentrarse... Y no necesariamente significa un monopolio, como a veces lo plantean. Para mí, de ninguna manera significa un monopolio. Para mí es lógico que los recursos son limitados y que hay que hacer un uso inteligente de los recursos. Los recursos son limitados, hay que usarlos de forma eficiente, eficaz, inteligente. Entonces, yo creo que, a ver, se hizo un consorcio, como se han hecho muchos consorcios a lo largo de nuestro país. Creo que, por suerte, estamos pudiendo abrir la competencia, que es claro que el único que se beneficia con la competencia es la sociedad, es la persona que tiene que pagar la cuenta a fin de mes. Y yo creo que un ejemplo clarísimo con eso es la portabilidad numérica. Se decía con la portabilidad numérica, decían es algo que está afuera, que es viejazo, que no aplica, que no se necesita, y un montón de argumentos que obviamente, como todo, siempre son muy respetables. Las diferencias yo las celebro, pero a ver, a los hechos me remito. Nosotros hemos seguido la evolución y lo que muestra la competencia, la portabilidad, es que dinamizó el mercado porque hay más competencia. Hizo que las empresas estuvieran más cerca de los usuarios, escucharan más cuáles eran las necesidades y vimos el impacto directamente en la oferta. ¿Y qué vimos en la oferta? Que tenemos más variedad, que tenemos más facilidad de acceder a los servicios y que en muchos casos el gigabyte, que actualmente es lo que más se está consumiendo a través de los celulares, bajó un 80% el precio, un 80%, y se triplicó el rendimiento. Y si uno ve cuánto más está consumiendo la gente de datos, se ve que también la gente empezó a consumir muchísimo más. Si uno ve el tráfico, tanto de tráfico de datos de fija o de móvil, se cuadruplicó en algunos casos. ¿Por qué? Porque por hoy va todo por datos. Entonces hoy por hoy una persona desde su celular se puede conectar a una videollamada, puede estudiar a distancia, se conecta online, y eso consume datos. Puede trabajar a distancia, se conecta al Zoom, eso consume datos. Está en la casa con los nenes, o con los nenes, con la familia, quiere mirar una serie, pone el Netflix desde el teléfono o de la tele, el YouTube, el HBO, el Disney Plus, no sé, la cantidad que hay, no quiero dejar a ninguna afuera, pero hay un montón, ¿verdad? Entonces, si uno analiza y empieza a ver cómo cambió la forma en que las personas consumimos, nos entretenemos, nos informamos, esto va evolucionando, es una evolución constante. Y los datos son un reflejo de la realidad. Entonces nosotros tenemos que ver los datos. Entonces cuando nos dicen, porque esto va a generar un monopolio, no, andá a ver los datos. O sea, hasta ahora había un monopolio.
que en realidad los hechos siga habiendo, porque hoy por hoy todavía nuestra Antel, que es una gran empresa, tiene el 99% del mercado. Eso es una cosa que le iba a preguntar, doctora. El papel de Antel, ¿qué papel tiene que cumplir Antel? A ver, yo creo que Antel es una gran empresa que tenemos todos los uruguayos. Creo que es una empresa que ha ido evolucionando de una manera muy buena, que se ha ido ayornando de muy buena forma a todo lo que son los desafíos digitales. Y vemos, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de la fibra óptica, todo lo que es el data center, o sea, un montón de aspectos que tiene. Y el otro día también en el Parlamento se mencionó este tema. Y yo mencioné, a ver, Antel tiene, por ejemplo, un call center, ¿verdad? Así como también tiene el data center. Y ese call center, ese data center, lo usa para necesidades propias de su empresa, pero tiene capacidad ociosa, ¿verdad? Entonces, con esa capacidad ociosa, presta servicios también a terceros. ¿Y así qué hace? Brinda servicios al consumidor final y además también servicios mayoristas, como se conoce de alguna forma. A ver, es como cuando uno, llevándolo a la vida diaria, uno va a un supermercado mayorista o va a Arenal Grande, a lo que se conoce a veces como el barrio de los judíos, y tiene la opción de comprar al minorista o a mayorista. Claro. Cuando compra mayorista, le sale un poquito menos, porque está comprando en cantidad. Y cuando es minorista, sale un poquito más porque está comprando individual. ¿Eso lo afecta? No. Claro. Es, para mí, una fortaleza. Usted lo que dice que no va a entregar la infraestructura, sino que la va a comercializar a otra escala. Pero porque yo hubiese escuchado, dice, se regala. ¿Qué se regala? Si se está poniendo un precio. Que yo sepa, regala es costo cero, ¿verdad? Exacto. O sea, acá se está diciendo que tiene capacidad ociosa, pongamos a trabajar esa capacidad ociosa como se hace con otros tipos de servicios, como puede ser el data center o como puede ser el call center u otro montón de servicios, y lo vemos en todos los rubros en general. En todos los rubros. Yo digo esto del supermercado porque es muy fácil de visualizar para todos, pero pasa en todos lados. Y es normal. Y lo que hace a uno lo fortalece. ¿Por qué? Porque pasás a tener un modelo de negocio nuevo. Claro. Tenés el modelo de negocio tradicional, que es minorista, y además tenés el modelo nuevo, que es el mayorista. Y ojo, esto ha pasado en todas las partes del mundo. En todas partes del mundo ha pasado esto. ¿Por qué? Porque es la evolución normal que uno, cuando antes, claro, el servicio, el modelo era, uno tiene su infraestructura y con su infraestructura prestaba ese servicio. Hoy por hoy, como con lo que es la convergencia tecnológica, con esa infraestructura uno puede prestar muchos servicios diferentes. Y la realidad, claro, hay que atender la regulación de cada caso, las obligaciones de cada caso, pero claro, la tecnología habilita muchas cosas. Después está lo que es la regulación, las autorizaciones, etcétera, que van por otro carril. Pero en la medida que uno tiene la potestad y la posibilidad de optimizar el servicio, hacer de esta forma que los servicios lleguen de mejor forma a la sociedad, que la sociedad tenga más opciones de elegir y que esto además, en lo que es el servicio minorista, o sea, lo que llega al cliente, llegue con más opciones, más libertad de elegir, más calidad y menos precio, yo creo que eso es lo que es bueno para la sociedad. Y de nuevo, la portabilidad numérica fue un claro ejemplo de eso. Claro. Nadie esperaba que hubiera un cambio masivo de números. Nadie lo quería aparte, pero se decía que iba a haber un cambio masivo. Se decía. Pero nosotros vemos que hoy por hoy el cambio fue entre el entorno del 2-3%, que es lo que se esperaba. O sea, que es muy poco la gente que efectivamente portó. Pero ojo, es muy poco, pero más de mensualmente andamos en el entorno de 5.500 personas que portan por mes. Claro. Entonces también es relativo, ¿verdad? Poco si se compara con qué. Porque yo, para mí, que 5.500 personas por mes están haciendo uso de este derecho, a mí me muestra que hay muchas personas que les interesaba. Exacto. Y además, el impacto indirecto que tuvo esto, que dinamizó el mercado y, como decía hoy, bajó un 80% el precio del gigabyte en muchos casos y triplicó el rendimiento. ¿Quién se benefició? Porque las empresas, si vemos, sí, algún mes gana más clientes, otra pierde un poquito, pero en el total, la torta total, que es lo que hay que mirar, hay más servicios. ¿Y qué significa? Que las personas tenemos más opciones, tenemos más libertad. Y que el costo ha bajado. Exactamente, es fundamental. Ahí está. Bueno, en la parte de Internet, ¿no? Que ahora los cableoperadores tienen la posibilidad de esa licencia, eso también fue un cambio significativo, ¿no? Que se generó en esta gestión. Sí, eso fue también algo, a ver, los cableoperadores lo venían reclamando hace muchísimos años y por diversos motivos no se les daba. El Parlamento estuvo de acuerdo en hacer un cambio a lo que fue la ley de medios, porque si bien, como decíamos, del 2020 se estaba
discutiendo, se estaba analizando, no se llegaba a las mayorías, no se llegaba a acuerdos. Entonces en el 2022 se propuso la modificación de ese artículo y se modificó. Tras la modificación de ese famoso artículo 56, que había sido declarado inconstitucional en algunos casos, se abrió esta posibilidad para que los cableoperadores pudieran poder prestar servicios de Internet. Y bueno, desde ese entonces estamos trabajando mucho, dando las autorizaciones. Primero están las autorizaciones, que es un proceso que es bastante largo. Después están las habilitaciones, que es cuando ya van a prender la llave. Al momento hay habilitadas en torno de 5 o 6 empresas, que son los que están prestando el servicio o están, o están por salir. Y por otro lado, lo que son las autorizaciones, ya hay dadas más de 60 en diversas localidades del país. Yo, de nuevo, yo soy una convencida de que la competencia beneficia a la sociedad. Así que yo siempre celebro la competencia. Yo creo que en este mercado donde todo evoluciona tan rápidamente y que la forma en que las personas nos informamos, nos entretenemos, consumimos contenido cambia tan rápido, porque acá hay otro tema también. Lo vemos el impacto tanto en lo que es la televisión como lo vemos en la radio o como lo vemos en la telefonía. Exacto. Hoy por hoy, la gente, en mayor parte, llama por una aplicación, llama por WhatsApp. Entonces, si uno ve la cantidad de minutos de lo que es la telefonía tradicional, telefonía móvil tradicional, por decir una forma, va bajando la cantidad de minutos. Y no es porque hablamos menos, es porque lo hacemos a través de otras plataformas, ¿verdad? Sí, lo mismo, la mensajería. Si uno ve los SMS tradicionales, van así, ¡puf!, caída libre. ¿Pero mandamos menos mensajes? No. Mandamos un montón de mensajes, mandamos muchos más mensajes. Pero acuérdense antes... ¿Te acordás que en una época mandabas un mensaje, era $1? ¿Te acordás? Sí, una locura, y por hoy impensable. Porque hoy mandamos mensaje por diversas plataformas, ¿verdad? Es todo parte de cómo va cambiando la forma en que consumimos, en los hábitos de las personas. Y la radio, por ejemplo. Yo ayer estaba por Tacuarembó, ponele. Y quería escuchar un programa, lo escuché por streaming. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? La gente sigue el contenido. El contenido es el rey. Y hoy por hoy, gracias a lo que es la tecnología, el Internet y las diversas formas, porque también eso es un tema, porque de haberse desarrollado el Internet, al tener las personas posibilidad de acceder a Internet de calidad, se te abren estas posibilidades. Porque si, por ejemplo, estás justo en una zona remota y no tenés buena conexión a Internet, no podés ver esta posibilidad de sustituir los servicios. Pero teniendo buen acceso, buena calidad de Internet, que en Uruguay tenemos una buena calidad, todavía nos falta trabajar porque nos estamos cubriendo al 100% todavía. Nos falta trabajar las zonas remotas. Pero arriba del 90% estamos con buena conectividad. Entonces, en la mayor parte, uno puede llegar a sustituir. Entonces yo, por ejemplo, voy por la ruta y en algunos casos voy escuchando AM, en otros casos voy escuchando FM, en unos casos no escucho nada porque no tengo buena señal, pero sí de repente puedo escuchar un Spotify que lo tengo descargado. O puedo conectarme, porque justo había un contenido en una radio que está por streaming y lo escuchaba. Entonces, uno tiene más posibilidades. Entonces, ¿quién se beneficia? Se beneficia la sociedad. ¿Y qué obligación tenemos nosotros, que somos quienes regulamos? Tenemos que atender la realidad. No podemos seguir pensando que la gente sigue solo con las posibilidades más limitadas que teníamos hace unos años atrás. Y ojo, esto se ha profundizado del 2020 con la pandemia. Porque ahí obligatoriamente, todos cuando tuvimos que estar con la libertad responsable, pero muchos estaban en las casas por temas de salud o por temas de edad o por el trabajo, que era así. Y entonces ahí fue cuando hubo un gran salto en el consumo de datos, un gran salto en lo que fue por parte de la población empezar a utilizar estas nuevas plataformas y estas nuevas formas de informarse, de entretenerse, de tener una voz diferente. O sea, es parte de la evolución y creo que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación tratar de la mejor forma que podamos ayornarnos. Muy bien. Mercedes Arametía, presidenta de URSEC, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quiera agregar? No, por mi parte agradecerles, estar siempre a disposición y destacar que para mí la colaboración, la articulación es fundamental y que eso es independiente de lo que es la competencia. Sí, la competencia es buena para la sociedad, pero también lo es la articulación y la coordinación y la colaboración entre los diversos actores del ecosistema. Creo que son cosas diferentes que tienen las dos una gran importancia y que hay que trabajar en las dos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos acompañó la doctora Mercedes Aramendía, presidenta de URSEC, en Panorama Cardinal. Pausa y ya seguimos con más información desde todo el país.